buenos días. Empezamos ya en este lunes 10 de febrero con nuestra segunda charla de este año. En esta ocasión va a ser acerca de la historia clínica, una herramienta que a todos los que nos dedicamos a atender personas, es decir, a profesionales del área de la salud, nos es muy útil, porque al final este documento que recopila información sobre la persona, sobre su vida, sobre su estado mental, va a ser un punto tal vez no de partida, porque en realidad sería la entrevista, pero sí el referente de cómo vamos a acompañar a las personas cuando solicitan nuestro apoyo. En este caso, estamos nuevamente la doctora Elena Cañizo. Ya me hiciste la aclaración, así que Diana Rodríguez y pues su servidor Armando Quintero para poderles brindar parte de nuestra experiencia y recuerden que cualquier duda que tengan pueden escribirla o pueden levantar la mano o incluso tomar la palabra con el micrófono. Si están viendo esta transmisión de forma diferida, también no olviden que pueden escribir de todos modos sus dudas y estaremos atentos a responderlas, incluso aunque no la estén viendo el día de la transmisión. Claro que sí, bienvenidos el día de hoy. No creo, es a título personal, bueno, yo tengo maestría y especialidad, aparte de la licenciatura, y pues tenemos 800.000 años en experiencia, bueno, van por ahí de los 18, 19 ya, 19 años de experiencia, que solamente trabajamos, tanto Elena, Armando y yo, básicamente en clínica. Nosotros sí damos o sí salimos en medios, a veces clases, eso sí, pero básicamente nosotros todo lo hacemos en clínica, ¿no? Entonces, a veces es más por salud mental hacer otras cosas que el hecho de necesitar estar fuera de nuestra área de trabajo. De hecho, gracias a nuestro trabajo y a lo que habla nuestro trabajo, pues la consulta la tenemos siempre llena, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con esto. Elena también está por ya cerrar, está a 2 días casi de cerrar su especialidad en infancia y adolescencia, que también eso es muy importante porque también la historia clínica cuando se refiere a niños varía un poco, igual que con adolescentes. Entonces aquí también tenemos una experta y les informo, yo también estuve en SAPTEL, primero entré como todos, a hacer prácticas, iba por un año, me quedé ahí 5 años y posteriormente ya entré al cuerpo docente y estoy o estuve ahí como unos otros 5 años ya dando. Entonces, yo manejo también mucho lo que es el área de crisis, porque en SAPTEL es un área que siempre llamaban en crisis. Entonces también es otro tipo otra variación a la entrevista y además la entrevista que nosotros solemos utilizar, yo sé que hay otras personas que utilizan otro tipo de entrevista, pero la entrevista que nosotros utilizamos generalmente lleva un formato un poco más clínico médico y que es uno de los que a nosotros nos funciona mucho y que por eso es que vamos a nosotros transmitir el conocimiento que tengamos y ver cómo él les puede ayudar a ustedes, ¿no? Hasta aquí lo dejo en este momento. Bueno, me gustaría presentarme. Soy Elena, ya me conocen. Sí, efectivamente creo que podríamos ir señalando distinciones o incluso hacer algo aparte cuando sean para historia clínica de adolescente y de adulto. Daría también chance de hacer a lo mejor una en particular de esto. Pero bueno, vamos a empezar con historia clínica y como decía Diana y Armando, bueno, esto se hace específicamente en las primeras entrevistas cuando nos contacta el paciente, ¿no? Entonces, no sé quién quiere empezar. Simplemente un dato de forma muy general. Recordemos que la clínica, la propia palabra clínica a veces genera cierta confusión. Originalmente, clínica proviene de la palabra cliné, que es inclinar, y se debe a que en tiempos antiguos, sobre todo griegos,
filósofos se dedicaban a revisar a los enfermos y se inclinaban para poder revisar a la persona. Lo mismo, una persona muy enferma que estuviera incluso en cama tenía que reclinarse. Entonces, la palabra clínica originalmente proviene de esto, del acto de inclinar para poder revisar el estado de la persona, y la persona se reclinaba para ser revisada. Evidentemente no hacemos esto en la actualidad, o no así, no de esa manera, pero al final una historia clínica es este documento, como mencionaba hace rato, para poder hacer recopilar la información más relevante de la vida de la persona que acude con nosotros y de su estado mental. Entonces vamos a entender a la historia clínica como este documento que vamos a elaborar para nosotros, es decir, para el propio terapeuta. No es un documento que normalmente le mostremos a la persona que acuda con nosotros, porque por lo general es para nosotros tener el punto de partida de cómo llega, cuál es, digamos, de forma muy general, la situación que se encuentra a nivel personal, familiar, escolar, laboral, económica, y dependiendo el motivo de consulta, algún área relevante que por ahí va teniendo. Esto nos permite tener una visión global y una visión detallada de la persona que acude con nosotros para poder dar seguimiento, es decir, un diagnóstico que también está en la historia clínica y cómo vamos a dar este tratamiento. En efecto, como ya lo está mencionando Armando, entonces este documento es sumamente importante para nosotros. Hay quienes, por esta emoción de tener a un paciente, quiere de una vez devolverle cosas, quiere de una vez intervenir y como que hace a un lado la historia clínica. Y la historia clínica es lo que nos va a ayudar o nos va a decir para dónde tenemos que movernos. Vamos a hacer un símil con la parte médica. Cuando uno llega al doctor y le duele lo que quiera, el pie, el doctor primero nos sienta, si se acuerdan, hay una como antesala en el consultorio, aquí en psicología y en psicoanálisis, obvio no está esta como antesala, está al otro lado la cama de exploración, y entonces nos preguntan, ¿cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿Qué es lo que le atrae aquí? Uno dice el pie, ¿no? Ah, ok, ¿y cuándo empezó a dolerle? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿se acuerda usted? ¿Le ha dolido antes? ¿No es la primera vez que le duele? Del 1 al 10, dígame cuánto es lo que duele, ¿no? ¿Qué tanto? Y luego entonces nos pasan a la siguiente parte del consultorio, y ahí nos piden que nos recostemos y empiezan a oírnos, o primero nos pide la presión y uno dice, ¿qué tiene que ver la presión con el pie? Nos toman la temperatura y uno dice que tiene que ver la temperatura con el pie. Y nos empiezan a abrir los pulmones, nos revisan los ojos, los oídos, la garganta, y uno dice, pero me duele el pie. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, nosotros, haciendo esa metáfora para el área clínica, nosotros hacemos algo similar. Tenemos que estar explorando todas las áreas, aunque la persona diga, yo solamente vengo a que me cambie o me diga qué hacer, ajá, o me diga cómo resuelvo esto. Nosotros tenemos que hacer también esta historia clínica que a veces los pacientes o nosotros mismos creemos que no tiene importancia saber cómo se llama, o saber por qué se llama así, o saber en dónde nació, o saber si es soltera, casada o qué estudió, y uno diría, ¿para qué preguntamos eso? Porque estos detalles o esta información nos va a dar un posible pronóstico, y de esta manera, o un posible diagnóstico. Y de esta manera, primero el diagnóstico y luego el pronóstico, que nos va a ayudar más o menos a ver para dónde nos vamos a encaminar. Entonces, aquí lo dejo. Bueno, a mí me gustaría recalcar justo el motivo importante por el que hay que realizar una historia clínica. Es como un corte en el tiempo donde queda plasmada la historia personal, familiar y la ficha técnica, motivo de consulta, un montón de cosas que vamos a ir viendo de esa persona en ese momento que acude a tratamiento.
¿Para qué nos sirve? Para nosotros, como bien dijo Armando, como bien dijo Diana, para trazar líneas de tratamiento con el paciente, nosotros, sabiendo cómo está, en qué se encuentra, qué retos de vida tiene, etcétera, qué ha vivido. Ese es como el otro punto, darnos una idea global del desarrollo de la persona hasta el día de hoy, ¿no? Y de sus esferas de vida en la actualidad. Entonces sabemos cómo ha sido su historia y qué está pasando actualmente con esa persona, en dónde puede haber algún conflicto, en dónde puede estar más resuelta la cosa. Entonces, para eso sirve una historia clínica. Es una herramienta para nosotros para tener información clara y precisa de la persona en ese momento. Que se puede ir agregando cosas, modificando, por supuesto, o sea, es dinámica, no es algo estático. Por eso decía que es en ese momento del tiempo. Conforme va avanzando el tratamiento, podemos ir agregándole cosas que vayamos entendiendo del paciente, ¿no? Ah, no me había contado de su historia escolar esta cosa particular, la puedo agregar, ¿no? O sea, puedo ir poniéndole más información, nutrirla para que tengamos todavía más información de la persona y cómo podemos estar trabajando con esa persona. A diferencia de la historia clínica médica, donde deben llegar directamente al diagnóstico e inmediatamente atender el síntoma, tenemos en la parte psicoanalítica y psicológica la ventaja de que se va pudiendo estructurar esta historia clínica. ¿Por qué lo digo? Sobre todo a personas que recientemente comienzan en este camino de la clínica, muchas veces estamos ávidos de hacerlo perfecto. ¿Y qué pasa? Las primeras sesiones, que son normalmente sesiones de entrevista, donde vamos recopilando mucha información, esta avidez de tener toda la información impide que puedan acompañar a la persona en esas primeras sesiones. Y entonces se vuelve un interrogatorio de, y dime cómo te fue en la escuela, y cómo te llevabas con esto, y de pareja cómo es, y tu vida sexual, y tu vida económica. Y entonces, muchas veces, y por eso estamos hablando de este tema, es recordar que en realidad sí, vale la pena tener una visión global de la persona, pero también no es urgente que tengamos que tener toda la información en una sola sesión o en dos sesiones. Es relevante tener la información general para darnos una idea del tipo de personalidad, el estado mental que tiene, pero no descartando que ya son sesiones de, voy a ponerlo así, acompañamiento. Entonces, la información que nos va compartiendo es relevante porque de lo que hable más o de lo que hable menos, ya desde ahí vamos a entender por dónde va el conflicto de la persona. Y entonces, hablando de una historia clínica, no hay una forma universal de estructurarla, pero sí tiene elementos generales, por ejemplo, la ficha técnica, que puede tener otros nombres. ¿Y qué es esta ficha técnica? Pues la información general de la persona, cómo se llama, dónde vive, qué religión tiene, con quién vive, a veces el nivel económico, hay terapeutas que lo incluyen, hay terapeutas que no, pero al final es esta parte, ¿no? O sea, nombre, religión, edad, con quién vive y, bueno, no sé si omití algún, y a qué se dedica y nivel de estudios, como datos más generales que nos ayudan a entender, es esta persona que vive en este lugar, con esta edad, este sexo o género, y pues más o menos se dedica a esto. Y ya nos va dando una visión muy general de la vida de esa persona, como primer elemento de la historia clínica. Ujú. Entonces, yo aquí hago un pequeño resumen. La ficha técnica nos va a dar justamente los generales de la persona y bueno, generalmente lo que pedimos evidentemente es el nombre, la edad, el sexo, lugar de origen y nacionalidad, porque puede ser que venga de otro lugar y eso nos va a ayudar muchísimo a entender también la psicología del paciente, estado civil, escolaridad, domicilio, a veces lo integramos, a veces no, nada más de manera un poco más general, nivel socioeconómico y a lo mejor preguntan por qué el nivel socioeconómico. Vamos a ver también aquí qué herramientas es con las que cuenta, si son de ella o son a lo mejor si es una herencia, si es de otra persona, las herramientas que tiene para tener este nivel socioeconómico, la religión, y ustedes van a decir, no, yo soy ateo o no me meto yo con la religión. Bueno, a lo mejor nosotros, acuérdense que nosotros no tenemos que ver
meterte en nuestra cosecha, pero sí tenemos que entender esta parte del ser humano y qué es lo que cree, qué es lo que no cree, y entonces ir entendiendo el ello, el yo y el super yo por medio de la religión. La fecha de inicio de las entrevistas Sí. para que nosotros tengamos un recordatorio de cuándo iniciamos con esta persona y tengamos así la posibilidad de tener un seguimiento y la referencia por dónde llegó. O sea, no es lo mismo que las personas lleguen por medios, es decir, que nos escucharon en el radio, que nos vieron en la tele, que un amigo le dijo que éramos muy buenos, o simplemente cerraron los ojos y dieron al directorio con fulano de tal, ¿no? Entonces, ahí las expectativas cambian, las personas cambian. Por ejemplo, voy a dar aquí un ejemplo muy rápido. Las personas que generalmente llegan de medios son personas que quieren algo rápido y que están ávidas pues, de estos programas, ya sea radio, ya sea televisión, que entonces les digan cómo solucionar sus cosas. Por consiguiente, llegan y quieren solucionarlo todo rápido, que uno les diga qué hacer rápidamente. Pero mañana que escuchen el programa y que entonces les digan que con el agua cristalizada va a quitarles los males, entonces mañana se van a ir con esta persona, y que si mañana les dicen que con otra corriente, no estoy peleada con nada, lo que les sirva a cada quien, perfecto, se van a ir con otro tipo de persona, y entonces nosotros sabemos que los que vienen de medio son personas que si no estructuramos muy bien esta historia clínica, son pacientes que a lo mejor no se nos van a quedar. Tenemos que ayudarles a establecer el motivo de consulta, que eso viene más adelante, y ser éticos y decir si nosotros podemos darle lo que está pidiendo o no, y entonces seguir con nuestro trabajo, ¿no? Pero si no hacemos bien este trabajo de una historia clínica, no podemos ayudarle a la persona a que aclare sus pensamientos y que entienda que a lo mejor esta es la corriente, o nosotros somos las personas con las que podemos hacer este acompañamiento, o que no somos las personas idóneas, ¿no? Hay que entender eso. Hasta aquí lo dejo. Ok, dentro de esta historia clínica y en la parte de ficha técnica, no buscamos encasillar a las personas, pero sí buscamos tener, como menciona Diana, un panorama general. Al saber el nivel socioeconómico de la persona, vamos a poder entender cuáles son los alcances de las actividades que puede tener. Por ejemplo, las actividades que hace de entretenimiento, si se llega a enfermar, qué tipo de servicio médico puede aspirar. El tipo de actividades que usa digamos, a los que aspira en su vida cotidiana, por ejemplo, al salir con amigos o al tener una relación de pareja, el tipo de gastos que pueda tener. Y entonces esto nos va a dar un referente de el valor que le da, pero también de la posibilidad económica que puede tener para el tratamiento terapéutico. No es como depende el sapo es la pedrada, sino entender que no todo mundo tiene las mismas posibilidades económicas. Al hablar de religión, por ejemplo, no solo preguntamos, oye, ¿qué religión tienes? No, sino que preguntamos si es practicante o no, porque no es lo mismo una persona católica que vaya a misa todos los domingos, que pague el diezmo, que siempre no se comulgue, a una persona que solo vaya cuando son 15 años y bodas, por ejemplo. Y entonces podemos entender si es una persona practicante de alguna religión o no practicante de alguna religión, o si es agnóstica o atea, y ese es otro referente de cómo va a entender ciertos temas, incluso bromas en Internet, de qué tanto se puede tomar a pecho la relevancia de una institución religiosa o no. En ese sentido, saber con quién vive también nos va a permitir el tipo de dinámica. No vamos a buscar directamente conflictos, pero el tipo de dinámica con las personas que rodean a esa persona. Y muchas Ujú. veces, y lo incluimos ya actualmente, la dinámica que tiene con seres humanos, pero también que puede tener con plantas o con animales, que hoy por hoy ya cobran una relevancia un tanto más presente en la vida de las personas que acuden, o de las personas en general. Incluso tenemos el pez del abismo, el pez diablo, que todo mundo le pone diálogos, porque es un filósofo que va a buscar la luz y que va a encontrar horizontes más allá de lo que el abismo le promete. Y entonces podemos entender cómo
se puede entender la realidad de esta persona ya solo con la ficha técnica, ¿no? También entender, obviamente, si ha tenido tratamientos terapéuticos anteriores y cuánto ha durado, pero eso ya viene después, porque la historia clínica tiene una siguiente parte después de la ficha técnica, que es antecedentes. En mi caso, sugiero que se llame antecedentes, que son las grandes áreas de la persona, el área personal o antecedentes personales, el antecedentes familiares, antecedentes educativos, antecedentes laborales y antecedentes ya sea médicos o de salud. Y cada una de estas grandes áreas nos va a permitir entender cómo es la vida de esta persona. Evidentemente en los antecedentes personales, si la persona se repite, sabe cómo se llama, pero también sabe cómo se siente. Si la persona es egosintónica o egodistónica, depende de las situaciones de su vida cotidiana y cómo enfrenta las situaciones. Y aquí empezamos preguntones, porque una situación que para una persona puede ser complicada o difícil, para otra persona puede ser irrelevante. Si es una persona, y yo ya he llegado a mencionar el caso, si soy una persona que es muy esotérica y me topo con, por ejemplo, un búho en la noche, puede que yo lo vea como un mal augurio. Y entonces soy una persona que ya vio a la bruja y entonces seguramente algo malo va a pasar, pero si no, seguramente simplemente vi un búho y ya. Y entonces vamos a entender qué significación le da y cómo vive la persona en su día a día. Ok. Yo quiero nada más a completar rapidísimo unos puntos. Nombre. ¿Por qué sería importante el nombre? El nombre nos va a decir, nosotros preguntamos cómo te llamas, si tienen dos nombres, cuál es el cómo quieres que te diga, o sea, cuál de los dos usas. Ya desde ahí estamos empezando a ver a la persona. Ese nombre, ¿qué significa? Vemos si la persona sí tiene una idea de lo que significa o no. No es que significa Dios y sabiduría perfecta, bla, bla, bla. Entonces eso quiere decir que él está pensando que a lo mejor eso pertenece, bueno, él no lo piensa, pero pertenece al yo ideal o al ideal del yo, mejor dicho, y entonces, ¿qué es lo que tiene que cumplir o qué expectativas tiene que cumplir? ¿Quién escogió ese nombre? Si lo escogió mamá, si lo escogió papá, por qué lo escogió mamá, o por qué lo escogió papá, y entonces el nombre, dice algún paciente, es que mi mamá tenía a su mejor amiga que se llamaba así, entonces qué simbolismo ya le está dando la mamá y qué peso le está dando la mamá o el papá, si fuera el caso contrario, y eso nos da mucha información. O a mí no me gusta ese nombre porque ese nombre era el de la abuela y entonces yo tengo una relación conflictiva con la abuela. Todo eso viene con el nombre, edad, a lo mejor uno diría, ¿para qué quiero saber la edad? Que nada más es niño o es adulto o es adulto mayor. En realidad, la edad nos ayuda a que nosotros vayamos pensando y establezcamos en nuestra cabeza más o menos cuáles son los retos de vida que tiene que estar pasando la persona en este momento por, pues pues por cantidad, o sea, en general, ¿qué reto debería estar pasando la persona? Estadísticamente hablando, más o menos, ¿cuáles son los retos que tendría que estar pasando? Por ejemplo, si estamos hablando de un adolescente de 15 años, no estaríamos pensando que estuviera teniendo que ver cómo obtiene dinero para pagar pañales. O sea, no es un reto típico de esa edad. Pero si nosotros vemos a una mujer de 40 años, nosotros estaríamos pensando que estaría, pues a lo mejor casada y ya tendría hijos y no estaríamos pensando que estaría viendo cómo se va a jubilar. O sea, si estamos viendo a una persona de tercera edad, pues a lo mejor estamos viendo una persona que está un poco triste porque, o deprimida o a lo mejor muy feliz porque ya va a salir entonces de su área de trabajo y cómo va a disfrutar la vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de edad, estamos viendo retos que nosotros estaríamos esperando que esté pasando esa persona. Cuando nos salta mucho, por ejemplo, el adolescente de 15 años que dice, es que necesito trabajo para conseguir pañales, nosotros vemos que se adelantó a su etapa de vida generalmente y entonces empezamos a ver problemáticas y ya nos da unas señales de por dónde tendríamos que seguir investigando. Sexo. Vas a decir, ay Diana, ¿cómo sexo? Si es hombre o mujer. No, o sea, ¿con cuál se identifica, cómo se identifica él o ella, cómo quiere que le llamemos él o ella?
Y también sería, actualmente ya es mucho más abierto esta forma de hablar y que nos los comuniquen. Antes era muy complicado y bueno, también ahí nos va a señalar justamente áreas que tendríamos que trabajar si no coincide el sexo biológico con, recuérdenme si es género, y porque no quiero equivocarme, y entonces tendríamos que, una cosa por la cual podríamos ir también a investigar de qué es lo que está sucediendo, e imagínense todos ustedes qué problemas pudieran llegar a tener en la sociedad, si se acepta, si no se ha aceptado, todo eso lo tendríamos que estar revisando. Lugar de origen y nacionalidad es porque de dónde viene, no es lo mismo una persona que viene de Oaxaca, pueblo, a una persona que es de la Ciudad de México. No es mejor, no es peor, es diferente. Usos y costumbres, y que actualmente vive en la Ciudad de México y vean el choque cultural que pudiera haber, o también pacientes extranjeros que tenemos en otros, que vienen a veces a vernos de otros países o lo hacemos a distancia, también tenemos que tomar en cuenta el choque cultural y qué es lo que, y entender un poco qué es lo que nos dice y ubicarnos nosotros en su ideología. Estado civil, pues si se encuentra casado, soltero, nos habla mucho también aquí de qué tanto es capaz de relacionarse o no. Se supondría que si uno está casado es una persona que ya pudo hacer relaciones quizá totales, y esto habla de que la persona ya puede relacionarse con la otra persona sabiendo que tiene defectos y virtudes, y esto hace que pueda conservar más a otras personas y nos da un indicio de nuestra forma de trabajar con nosotros, que quizás sí se pueda relacionar con el terapeuta. Recuerden que cuando Freud señalaba que si un narcisista no se puede trabajar con él, digo, esto es en los años de Freud, porque no se podía relacionar con el analista. Y si no ve al analista y no hay relación, entonces no se puede hacer esta ayuda o este cambio, ¿no? Entonces, el Estado civil nos ayuda a eso. Si es soltero, si es casado, técnicamente es soltero y casado, pero eh, divorciado también o unido, que no están casados porque a lo mejor no creen en firmar un papel. De eso ya nos está dando información también, eso ya nos está dando información, con autoridades, por ejemplo, escolaridad. Escolaridad no es lo mismo una persona que estudió primaria a una que estudió maestría o doctorado, y no porque valga más o menos, no, eso no estamos diciéndolo, sino porque estamos entendiendo que la escuela te va dando herramientas y te va obligándote a relacionar con otro tipo de gente cada vez más lejana. ¿A qué me refiero? Generalmente la primaria estudias en un lugar cercano y entonces todo lo que convives es con algo más conocido. La secundaria quizás es un poquito más distante. Ya definitivamente en la universidad te comunicas o estás en contacto con personas totalmente diferentes a ti, o algunas que son muy parecidas, y digo, y ahí vas conociendo nuevas perspectivas. Y también habla de las posibles herramientas que tú puedes tener para poder resolver tus conflictos. Y no porque sea muy estudioso, porque saque puro 10 o esté pasando con 7, sino porque de alguna forma nos habla que este individuo logró romper o logró pasar retos anteriores que nos hacen que ahora esté llegando a una educación que es un poco más arriba, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos evaluando. Domicilio, para ver más o menos en qué zona es la que vive, y también conocer el área más o menos, porque no es lo mismo que digan, es que yo vivo en este pueblo o yo vivo en tal alcaldía donde el agua escasea mucho, a yo vivo en esta zona donde siempre hay agua y los servicios son diferentes, porque mi mentalidad ya es diferente. O sea, ahí yo ya estoy pensando en que yo no tiro el agua y la cuido y sé cuánto vale, mientras que a lo mejor el otro ni siquiera está considerando eso. El nivel socioeconómico, como ya lo comentaron, la religión es un factor muy importante,
y hay que investigarlo cuando aparezca, cuando el paciente lo mencione, no es que nosotros queramos así sacarlo como este cuestionario, sino que la religión nos va a decir el super yo. Aquí es, ¿y cómo es este Dios? ¿No? O sea, es un Dios benévolo, es un Dios castigador, y estamos hablando del super yo, cómo se va moviendo él, de la moral, de todo esto que le impulsa o que lo detiene, y que eso nos va a ayudar muchísimo, y que si lo practica o no lo practica, la religión que sea, y si desconocemos la religión, podremos decirle, oye, desconozco esto que me estás diciendo, ayúdame a entenderlo, ¿no? Para ver de qué se trata, ¿no? O que si no tienen alguna religión, hay veces que dicen soy católico y les preguntas si no, resulta que son guadalupanos y no es lo mismo. Entonces, hay que entrar claramente aquí, ¿no? Y bueno, la fecha de inicio, pues para ver y dar un seguimiento, y la referencia, ¿no? Entonces ya había mencionado un poco la referencia. Hasta aquí me quedo. Algo que me gustaría agregar es la frecuencia de sesiones también, ¿no? O sea, porque es muy diferente. El fecha de inicio de tratamiento, como ya decían, es muy importante ponerlo para saber cuando nosotros revisemos la historia, cuándo llegó, y la frecuencia de sesiones también, porque nos da un poco de idea de qué tanto tiempo se ha podido para trabajar con ese paciente, ¿no? Igual en supervisión es una herramienta que se puede usar entre supervisores o colegas, mostrar la historia clínica de un paciente, siempre confidencial, evidentemente, pero es importante saber desde cuándo empezó y con qué frecuencia está manteniendo su tratamiento. Otro punto que sería muy importante después de la ficha de identificación, como ya mencionaba Armando, los antecedentes, es el motivo de consulta, que por ahí ya habíamos tenido una plática de motivo de consulta, pero es un tema tan importante que parece que es de pasadita, que vale la pena volverlo a recalcar, ¿no? El motivo de consulta, ¿por qué es importante? Es importante porque nos dice por qué el paciente acude a tratamiento, al menos de una forma consciente, ¿no? Es lo que el paciente expresa de vengo aquí. Entonces, cuando nosotros recibimos una llamada, ahora un mensaje de WhatsApp o ya lo tenemos en el consultorio, siempre es importante preguntar por qué viene, por qué en este momento, desde cuándo está pasando lo que le esté pasando, por qué cree que le esté pasando esto, con qué cree que se relaciona, desde dónde vendrá esta parte, este padecimiento o la situación que le esté pasando, ¿no? Si viene por una relación de pareja, es importante ahí aprovechamos para hacer justo el conocimiento y la información, recabar información de esa relación de pareja. Muy importante, como decían, no estamos aquí en formato de interrogatorio, o sea, no nos importa llenar la ficha y todo así como si fuéramos trabajadores, sociales que tienen que entregar su reporte, ¿no? O sea, esto se puede ir llenando conforme lo vayamos sabiendo. Entonces, el motivo de consulta va a ser el primero que nos vaya diciendo y vamos poniendo la información. Posteriormente podríamos agregar otras causas por las que asiste el paciente que al estar hablando se empieza a reconocer como motivo de consulta, ¿no? Entonces, no sé si les gustaría decir algo más del motivo de consulta. Pues a mí sí me gustaría hablar del motivo de consulta, o sea, hay que ver también si el motivo de consulta es real, podemos trabajar con esto o no, o sea, llega el paciente y nosotros les decimos, o yo les digo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿O qué te trae aquí? Por ejemplo, esas serían mis preguntas de entrada para saber el motivo de consulta. Y entonces el paciente podría decir, o la persona, porque no le voy a llamar paciente en este momento, podría decir, es que mi esposo tiene un carácter horrible. ¿Y qué es lo que quieres? Ah, quiero que cambie su carácter. O sea, no. No podemos porque no podemos trabajar a distancia, no tenemos el poder, no. O sea, o quiero que mi hijo sea más educado, o sea, un adolescente,
y es más, y quiero que sea más educado. Mm, no podemos trabajar con el paciente a distancia. Entonces, digo, estoy diciendo ejemplos muy, pues muy lógicos, pero tendríamos que estar viendo, hay otros posibles motivos de consulta. Si ustedes tienen motivos de consulta que les han dicho sus pacientes, vamos, o si quieren escribirlos, podemos ir viendo si son posibles o no. Entonces, nosotros, es nuestro trabajo establecer qué sí se puede y qué no se puede. Entonces, si tú lo que quieres es que cambie tu esposo, eso no es posible. Si lo que quieres es que a ti no te importe que sea muy enojón, o que tú puedas aprender, o que sepas por qué estás juntándote o por qué vives con una persona que te desagrada, eso sí podemos. Pero que se le quite lo enojón es como si una persona se pusiera a hacer dieta para que el otro baje. O sea, ¿saben cuándo va a bajar el otro? Nosotros podemos estar en los huesos y el otro sigue pues en su estatura y en su peso que tiene en este momento. Entonces es muy importante establecer el motivo de consulta. Y el motivo de consulta se divide en dos, motivo de consulta consciente y el motivo de consulta inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? El paciente llega y verbaliza lo que quiere y nosotros tenemos que ver con toda la información que nos da realmente qué es lo que hay detrás, o sea, el motivo de consulta inconsciente que lo trae. Porque uno diría, ok, mi esposo es muy enojón, sigo con ese ejemplo. ¿Desde cuándo es enojón? Desde siempre, desde siempre. Ah, ¿y por cuánto tiempo llevas con él? No, llevo 20 años. Y si siempre has sido enojón, ¿por qué en este momento te está enojando más? ¿O por qué en este momento te está molestando esto? No, siempre me ha molestado. Ah, ok. Y si siempre te ha molestado, ¿qué fue lo que hizo o qué cambio hubo o qué situaciones tuvo presente para que en este momento, para que ahora sí tomaras la decisión de tomar una sesión o tomar una terapia o pedir ayuda? Y ellos podrían decir, lo que pasa es que ahora vi que subió su violencia o que puede ejercerla sobre mis hijos o sobre la mascota, que es mi perrijo, y eso hizo que yo entonces tomara la decisión de venir aquí. Ah, entonces, no es que el esposo se enojó, no es que ella quiera que no le importe, sino que ella ya está temiendo que ya vaya a trascender en algo más peligroso y que ella no está sabiendo, ella, bueno, en este caso ella, no está sabiendo cómo tramitar esto que está sucediendo. Y ahí estaríamos empezando a meternos para crear el motivo de consulta inconsciente. No sé si queda claro, es algo que no se hace a la primera, digo, cuesta trabajo, entonces se necesita mucha experiencia y cuando no tenemos la experiencia, supervisamos, por favor, supervisamos, es un consejo que yo doy, ¿no? Hasta aquí me quedo. Sí, en este caso vamos a recordar que una cosa es el motivo consciente, otra forma de llamarlo es el motivo manifiesto. Muchas veces tomamos literalmente la verbalización de la persona de qué hace que necesite de nuestro apoyo, qué hace que necesite ayuda terapéutica. Hay diferentes formas, no lo vamos a tomar literal de como lo dijo Diana, como lo dijo Armando o Elena, así lo voy a preguntar. No, pero al final es entender qué moviliza a la persona a pedir apoyo terapéutico, como ella menciona, ¿por qué en este momento y no en otro? Vamos a entender con ese motivo de todos los posibles motivos que pueda tener la persona, qué hace que ese sea el más relevante y no otros. Por ejemplo, puede ser un motivo laboral. Ay, es que mi trabajo es muy difícil por mi jefe o por mi jefa, es que el ambiente de trabajo en el que estoy es muy difícil y no sé qué hacer, que también son motivos, porque van a consulta para saber cómo lidiar o buscando un permiso para renunciar, por ejemplo, que muchas veces también nos habla no solo de la persona, sino de la expectativa que tiene con nosotros. Entonces, si el motivo es de trabajo, es uno. Si el motivo es, por ejemplo, de pareja, es, pues bueno, es que tenemos problemas en nuestra relación o tengo problemas en mi relación de pareja, aunque sea terapia individual. Por ejemplo, hay problemas de violencia, no sé, y ya se habla de la persona en relación a la gente que lo rodea. Si son un motivo de consulta relacionado a la propia persona, es que quiero entenderme, es que quiero cambiar,
es que quiero sentir diferente, por ejemplo, lo mismo estoy generalizando, pero que son motivos que nos ayudan a entender, entonces su motivo va más hacia lo familiar, hacia lo escolar, hacia lo laboral o hacia lo personal. Y a partir de ahí vamos filtrando, porque la expectativa que tenga hacia las demás personas se repite con nosotros. Y entonces, lo que Diana y yo les compartimos es eso. Una cosa es la verbalización de qué es lo que la persona nos dice que necesita, y cuando vamos preguntando un poquito más, desde hace cuánto tiempo te pasa, qué haces cuando ocurre, qué te ha funcionado, qué hace que nos busques o que me busques como terapeuta en este momento, vamos a poder entender los detonantes y vamos a poder entender si este motivo, esta verbalización, coincide con el motivo, o sea, el motivo manifiesto, la verbalización, con el motivo latente, lo que hace que la persona nos necesite. Y entonces vamos entendiendo esa diferencia. A veces sí coincide, a veces no. Y cuando no coincide, sí podemos acompañar a la persona a revisar entonces qué expectativas sí se puede cumplir. Obviamente no podemos, si tú vas a terapia con cualquier terapeuta, no vas a hacer que cambie tus hijos, tus padres, tu pareja o tus compañeros de trabajo. Lo que va a cambiar es cómo vas a afrontar, a entender y a resolver esas situaciones. Y entonces ahí forma parte del trabajo terapéutico no aleccionar, porque tampoco se trata de decir, mira, un terapeuta se dedica a esto. No, escuchamos a la persona, escuchamos qué expectativas tiene y le ayudamos a entender qué hace que algunas de esas expectativas sí sean posibles, pero también qué hace que esas expectativas no sean posibles. Y entonces ya se vuelve un trabajo con nosotros, porque la expectativa que tenga con nosotros de, oye, resuélveme esto, dime qué hacer, seguramente es una expectativa que tiene con las personas a su alrededor. Y entonces ya el motivo de consulta se vuelve el punto de partida, la flecha que señala hacia dónde vamos a acompañar ese proceso terapéutico. Aquí ya Preguntas, tenemos Elena. una pregunta. ¿Tú ibas a decir, Diana? No, no, nada más iba a ¿No? decir que hay dos preguntas. De Dario, la ocupación se pregunta, no sé si hay más preguntas arriba, y dice el nivel No, socioeconómico, no. ¿cómo lo preguntas en un cuestionario? Es un poco difícil, ¿no? Mm, Bueno, tomo la palabra, si no hay problema. La ocupación tal cual se pregunta, ¿a qué te dedicas? O sea, esa es como muy directa, no es como una entrevista cerrada, es ¿a qué te dedicas? Oye, o sus variantes, ¿qué haces para ganarte la vida? Normalmente, ¿en qué trabajas? Depende, obviamente, la situación, porque preguntamos con quién vive, a qué se dedican y también de la propia persona. Aquí recordemos que la relación terapéutica es una relación diferente donde podemos permitirnos preguntar cosas que normalmente no se preguntan porque se consideran muy personales. Vida económica, incluido cuánto gana, si le alcanza para cubrir sus gastos o no si le alcanza. También puedes preguntar si está conforme con lo que gana. Y se pregunta directamente, ¿por qué? Porque ahí podemos entender qué tanto la persona confía en su capacidad. Ya lo hablábamos hace rato en ficha técnica, si la persona se siente conforme con su vida o no, si la persona se siente inferior o superior a otras personas por su nivel económico o académico. ¿Y cómo entiende esa realidad? Entonces sí le podemos preguntar. Yo no voy a llegar con el NI, oye, ¿cuál es tu nivel socioeconómico? No, pero sí puedo llegar, oye, ¿a qué te dedicas? Pues me dedico a ser ama de casa, o me dedico a ser psicóloga, o psicoanalista. Bueno, pongo los ejemplos como más centrados. Ok, oye, ¿y como cuánto ganas a la semana o al mes? Sí se vale preguntar. O simplemente, oye, ¿y estás conforme con lo que ganas? Porque depende del momento. O sea, no es una receta universal, que es a lo mejor lo que Darío nos está preguntando, sino que vamos entendiendo si la persona está conforme con eso y qué tanto se le facilita hablar de temas tabú como sexualidad, como dinero o como emociones. Y entonces ahí vamos entendiendo cómo nos va a vivir a nosotros, y como metiches, si nos va a vivir como acompañantes de, ay, es que nadie me había preguntado eso, y que vamos pudiendo mostrarle ese proceso. Y entonces si Elena me dice, sí, estoy súper conforme, muy bien. Y entonces ya le voy preguntando cosas que me ayudan a entender si lo que gana le alcanza para cubrir sus necesidades, y al mismo tiempo voy preguntando sobre otras áreas, porque no se trata de que pregunte solo del tema personal y hasta que termine voy al tema de salud y hasta que termine voy al tema laboral. Se va preguntando,
Cuando, por ejemplo, Elena me dice, sí, soy psicoanalista y estoy conforme con lo que gano. Ah, muy bien. Y en tus ratos libres, normalmente, ¿qué haces? Y así me dice, pues, no sé, me voy a Europa todos los fines de semana. Ah, oye, ¿y cuánto te cuesta el vuelo? No sé. O sea, lo voy exagerando, pero al final es como, ah, le alcanza para ir a Europa todos los fines de semana. Muy bien. Y entonces en este ejemplo exagerado puedo entender que, pues sí, seguramente está súper conforme con lo que gana. Pero si a lo mejor me dice, sí, estoy súper conforme con lo que gano. Oye, ¿y los fines de semana qué haces? Ay, la verdad es que no hago nada porque no me alcanza ni para ir a comprarme una paleta de 10 pesos. Ah, ok. Y entonces ahí entendemos si coincide con lo que nos comenta acerca de si está conforme con la parte económica, cómo lo distribuye, sin que se viva como una entrevista o un interrogatorio, ¿no? Porque esa es la parte importante, que sepan que las preguntas que hacemos son para que la persona se conozca, al mismo tiempo que para que nosotros podamos conocer a esa persona. Ujú. Exactamente, y no se pregunta directamente, o sea, acuérdense que toda esta información y toda esta ficha es para nosotros, o sea, no es que les entregamos un formato y ahora le llenan, no, es que nosotros tenemos que tener y desarrollar una capacidad de síntesis Sí, para ir entendiendo lo que nos va diciendo y palomear en nuestra cabeza, de alguna manera lo estoy diciendo, palomear qué es o qué datos ya nos dio y qué datos son los que nos están faltando. Y la situación socioeconómica, nosotros la vamos entendiendo, así como dijo Armando, o sea, pues, de eso de cada fin de semana a Europa, pues sí está un poco complicado para mí, y no sé si exacto. para los demás, pero nosotros vamos entendiendo cómo es que va funcionando la persona. Esto no se lo entregamos, esto no se lo preguntamos como cuestionario, sino nosotros lo vamos sacando, pero debemos casi, casi tatuárnoslos nosotros en nuestro cerebro de que son los datos, pues, normales o típicos que nosotros tendríamos que saber para poder trabajar con esta persona. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a ir viendo más o menos su perfil. Vamos a ver también que cuando nosotros estamos trabajando en algo ya más especializado, o sea, nosotros queremos hacer nuestras supervisiones, también debemos poner en nuestra historia clínica una descripción del paciente. Elena, ¿quieres hablar? Te dejo la palabra. Sí, antes de que sigas por otro lado, quería justo agregar que hay que recordar que la entrevista es una entrevista abierta, semiestructurada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Sabemos que vamos a preguntar, pero no es al pie de la letra. O sea, uno tiene que ser flexible de ir manejando lo que vaya surgiendo en la entrevista, ¿no? Entonces, no es una única sesión de entrevista donde uno tiene que llenar para sí mismo toda esta información. Como decían, es un proceso y se va llenando, pero es abierta porque no estamos acotando al paciente a no, no, no. Yo te pregunté de tu escuela y tú ya me estás contando de tu abuelita. Te me regresas. No, hay que dejarlo hablar, por algo está hablando de su abuelita. Entonces es abierta y semiestructurada porque tenemos una guía, pero no es un interrogatorio ni una ficha de seguro médico que te piden llenar, ¿no? Nada más quería decir eso. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo con lo que dice esta Elena. Acuérdense que es para nosotros, no le vamos a pasar el formato y sí es semiestructurada, ¿no? Y generalmente no es que preguntemos, generalmente preguntamos cómo te llamas y cómo quieres que te diga y de ahí cuéntame, qué te trae aquí o qué es lo que buscas. Si se dan cuenta, pareciera que entonces del nombre me estoy saltando al motivo de consulta y luego ya que me dice cuál es lo que está buscando, le digo, cuéntame de ti. ¿Qué es lo que quieres que te cuente? Lo que tú quieras. Entonces, de esta manera ya va a ir llenándose los datos. Si se dan cuenta, no es que nosotros sigamos el formato. En este momento lo que estoy diciendo es nombre, pues si le preguntamos el nombre, a veces les pregunto quién te refirió o cómo te enteraste de aquí, entonces ya estoy llenando la parte de referencia.
les digo en qué te puedo servir o qué te trajo aquí, entonces estamos viendo el motivo de consulta consciente, y luego le digo, cuéntame de ti, y entonces empezamos a rellenar las otras preguntas en nuestra cabeza. Tampoco escribimos. Nosotros no escribimos porque le prestamos toda la atención al paciente, y si nosotros nos ponemos a escribir, no dejamos de ver al paciente. Entonces es un trabajo bastante complejo y pesado porque tenemos que hacer todo esto, y prestarle la atención y prestar la atención también a otro punto que era el que quería pasar, que es breve descripción del paciente. Nosotros tenemos que estar viendo cómo es que el paciente se presenta, si es alto, si es bajo, si es con sobrepeso, si es con musculatura, si es a lo mejor muy fashion, si es la vestimenta o como esperaríamos, acorde a su edad, si es su forma de hablar, cómo es más dicharachero o es muy serio, o cómo está, si viene alineado, si hay pacientes que es muy evidente que huelen mal, o sea, si vienen mal, cómo es su higiene. Todo eso nosotros lo vamos a estar valorando. ¿Por qué? Porque es importante. Hay que estar viendo a la persona 360 grados, o sea, de 360 grados. Si tiene algunos gestos, es típico, por ejemplo, con personas que que no controlan o que tienen tics, nosotros los podemos ver, y ir señalando también en nuestra cabeza los tics. Se le puede mencionar, oye, veo que tienes un tic, estás nervioso, y puede decir, no, es normal, o a lo mejor tengo un síndrome, o todo eso lo vamos viendo. El pensamiento, vamos viendo si el pensamiento, si es congruente, si llega a meta las ideas, por ejemplo. ¿Qué quiere decir que llegue a meta las ideas? Quiere decir que si estamos hablando de mi casa, y entonces yo crecí en un lugar y en un pueblito que se llamaba, y luego mi abuela y mi tatarabuela, ya me perdí. O sea, si tiene la capacidad de que sus ideas lleguen a meta, o sea, de que su pensamiento, perdón, llegue a meta o no. Y esto también nos está hablando de su funcionamiento, mental, y qué es lo que podría estar pasando con eso, ¿no? Ah, también tenemos que ver afectos y emociones. Si lo que nos dice concuerda con sus afectos y con sus emociones, puede decir, es que murió mi abuela o murió mi madre hace una semana, ¿no? Y no lo vemos como triste, y no es que quiera que esté llorando, pero que veamos que la emoción concuerda con lo que nosotros estaríamos pensando que pudiera estar sucediendo con una persona que ha perdido a un ser querido hace poco. Entonces tenemos que estar viendo eso. O por ejemplo, si de repente se desbarata porque dice que la planta que tenía, no estoy devaluando las plantas, murió, pero vemos que a lo mejor está demasiado desbordado. Entonces, todo eso lo tenemos que ir pensando nosotros y registrando nosotros en nuestra cabeza. Cuando termina la sesión, ahí es donde empezamos a registrar todo, ¿eh? Sería muy buena idea que ustedes empiecen a registrar todo con el formato que nosotros estamos dando, o que ustedes escojan, pero que nosotros estamos sugiriendo lo que se tiene, o como lo utilizamos nosotros generalmente. No estoy cerrada a otro. Hasta aquí lo dejo. En este caso, vale la pena recordar que la descripción de paciente o la descripción de la persona nos permite también tener una expectativa de si coincide o no con su edad, como menciona Diana, con su nivel económico y a lo que se dedica. Porque si es una persona que es un artista, por ejemplo, alguien que se dedica al teatro, su forma de vestir o su forma de actuar sí es distinta a alguien, por ejemplo, que se dedique a ser abogado. Es decir, la forma de vestir normalmente es reflejo del estilo de vida de la persona y es reflejo de su etapa de desarrollo, lo puse en el chat, sus hitos. Y entonces es más esperado que alguien en etapa adolescente
pues quiera vestir llamativamente. Y es más esperado que una persona más adulta coincida con el tipo de actividades laborales o familiares que tiene. Y en ese sentido vamos a tener una expectativa también del tipo de persona que es. Cuando hablamos de los rasgos descriptivos, Diana lo menciona sabiamente y claramente, vamos a ver si tiene obesidad o no, si es una persona muy delgada, y entonces esto nos abre la puerta a preguntar sobre su alimentación, sobre su salud, o incluso si, por ejemplo, llega a tener algún tipo de problemas gástricos o hormonales. No vaya a ser que sea con hipertiroidismo y que la persona nos diga, sí, aunque como 2 toneladas de comida al día, lo exageré nuevamente, pero 2 toneladas de comida, yo soy una persona flaca. Y de repente es así de, ah, ¿y cómo vives esto? Ah, pues mira, casi casi soy la persona elegida por la deidad y por eso puedo hacer y deshacer comiendo lo que sea. Y entonces ya entendemos no solo su estilo de salud, qué hace con su vida y qué significación le da. Entonces, ya desde la complexión, la estatura, la tez o color de piel. ¿Por qué? Porque sí vivimos en una sociedad que sí cataloga a la gente de acuerdo a si es flaca o gorda, si es morena o clara. Y entonces vamos a entender qué tipo de dificultades o facilidades tiene a la hora de pedir un empleo o no, a la hora de dedicarle su amor a alguien, si es que lo ha hecho. Y entonces vamos teniendo una información más completa, donde una información aparentemente superficial como simplemente el tono de voz o el tono de piel, sí es trascendental para el estilo de vida que tenga esa persona y cómo combina eso con cómo se viste, a qué se dedica, qué actividades realiza, si hace ejercicio o no, y lo vamos complementando. También si tiene tatuajes, piercing, cicatrices y qué significación le da a ese tipo de elementos. Porque no es lo mismo una persona, independientemente de si es hombre o mujer, pero que tenga un piercing, a que tenga 20 en una oreja. ¿Qué se da el caso? ¿Qué significación le da? Si se reúne con personas que tienen el mismo estilo de vestimenta o simplemente es una persona que sin convivir con otras personas que compartan sus gustos, lo hace. Y eso ya nos da un referente del tipo de persona que es y el tipo de apego al tratamiento que va a tener también con nosotros. En este caso, vamos a ver. Está en el chat, voy a leer. Soy nueva en el ámbito con mis pacientes, explica Verónica Hernández, y aún me cuesta no hacer anotaciones inmediatas durante la sesión, pero lo practicaré mejor. El formato que manejan, sí nos lo pueden compartir. Ah, muy bien. La primera es siempre al inicio nos da temor no recordarlo todo, pero recuerda que no es como que sea la única oportunidad de preguntarles y ya, si no le preguntaste, ya no lo puedes volver a preguntar. Sabemos que hay elementos que no vas a poder recordar al momento, por eso te recomendamos hacer la anotación, ya sea manual, ya sea a computadora, porque hay personas también que lo prefieren vaciar directamente en el archivo, pero que lo hagas lo antes posible. Termina tu sesión y de preferencia date ese momento inmediatamente o durante ese mismo día. Vacía todo lo que recuerdes y, sí, y tenlo en mente, ¿no? Si sientes que algo relevante se omitió, pues lo puedes ir complementando. Allí no te angusties demasiado e incluso si en una siguiente sesión sí te lo dijo, pero lo omitiste o lo olvidaste, puedes retomarlo. Oye, en la sesión pasada hablamos de religión, quisiera retomar el tema. Y entonces la persona puede tener esta apertura o este cierre de decir, es que ya lo dije y no quiero hablar de eso. Y cualquiera de las dos te da un referente de cómo entiende esa área: alimentación, salud, familia, padres, hijos, pareja, como sea. Ahora, este formato, pues sí, más que un formato oficial, porque recordemos que no hay un formato así como cerrado, llega a haber formatos si tú trabajas en una institución penal, penitenciaria, en un hospital, donde ya hay un formato que te dicen, pues, las áreas que debes vaciar. Si no, no hay tanto problema, de todos modos sí te lo podemos compartir. Creo que lo podemos compartir por el chat. Y explica ahora Ernesto Alcántara. Ahora, perdón, hola, muy buenos días a los 3 psicólogos ampliamente profesionales y mis respetos admirables para cada uno de ustedes. Soy invitado del psicólogo Obed López, pero yo tengo una duda, porque hay personas que con facilidad malinterpretan las cosas o le cambian el sentido a lo que uno menciona. En este caso, Ernesto, no sé si pudieras mencionar un ejemplo
de aquello que hayas podido mencionar y que se haya malinterpretado. O sea, porque entendí el mensaje, pero quisiera poderte responder con un ejemplo que hayas vivido para poderte, tanto Elena como Diana y yo, dar nuestro punto de vista sobre esto. No escucho a Diana. Ya, ya. Ah, Yo quiero mencionar también algo para esta Verónica, en específico sí, eh, es cuestión de experiencia, o sea, poco a poco, horas de vuelo, en que nosotros vamos a ir aprendiendo a poder obtener toda esta información. Por eso decía, casi tatuárselo en nosotros, en nuestro cerebro, para que vayamos sacando esa información. Y créeme que es la atención flotante también, o sea, nosotros vamos a estar escuchando muchas cosas, pero de repente dice, tengo tantos años, y ahí ya decimos, ya se llenó, sí, check. Entonces, de esa manera, cuando tú vayas aprendiendo el formato, vas llenando sin que te des cuenta, prestando atención un poco más a cada uno de los elementos que ya vienen aquí solicitados. Otra de las cosas también es que nosotros a veces nos angustiamos mucho y acuérdense que nosotros también somos candidatos a análisis. De hecho, en muchos lugares es obligación que los que están formándose tengan que tener su análisis y que veamos cuáles son las fuentes de ansiedad que te está o que te puede ocasionar y que a lo mejor la ansiedad es la que no está permitiendo que te acuerdes de lo que se está diciendo ahí y entonces anotas las cosas. Este, eh, También sucede que nosotros nos vamos a fijar muchísimo en las emociones. Es uno de los puntos más interesantes, porque no es que tengamos que recordar toda la sesión, o sea, increíble, o sea, no, sería imposible, pero sí nos vamos a ir acordando de lo que sucedió, porque las emociones son las que nos van a conectar. Y si ustedes han visto una película, este, la parte que los hizo reír muchísimo, se van a acordar perfectamente. O la parte que los hizo enojar, se van a acordar perfectamente. O la parte que les hizo llorar, se van a acordar perfectamente, porque la emoción es la que va a detener todo ese recuerdo. Entonces, si tú te dejas fluir y te dejas sentir, vas a acordarte mucho más fácil de estas partes y de esta sesión en general. Y vas a decir, me acuerdo que lloró aquí y luego acá, ay, se puso a reír. Y tú vas recordando entonces cómo fue el hilo de la sesión. Entonces, necesitaríamos ver primero que uno se relaje, y yo lo sé, es complicado, o sea, y sobre todo cuando uno va llenando la historia y dice, ching, tengo que llenarla. En crisis, hago aquí una acotación. Nosotros cuando estábamos trabajando con las personas en crisis, ahí sí teníamos un formato y era todavía mucho más estructurado. Y una de las cosas es que como la persona llegaba en crisis, pues no teníamos mucho tiempo para estar preguntando. Básicamente la primera llamada, porque era por llamada, hablaban y vomitaban toda la crisis. Y tú no le vas a decir, sí, yo entiendo que ahorita estás pensando en suicidarte, pero dime cómo te llamas y por qué te pusieron ese nombre, ¿no? Entonces, en ese momento lo que hacíamos era que la paciente, bueno, el usuario, porque ni siquiera le llamábamos paciente, porque teóricamente no es un paciente, es un usuario. Y de esa manera, vomitara todo lo que trae viendo que ya iba a terminar el tiempo, le decía, oye, esto que me estás diciendo lo vamos a continuar en la siguiente llamada, pero para poder localizarte bien, entonces permíteme hacerte unas preguntas. Y ahí sí les hacemos el cuestionario, ahí sí les hacíamos el cuestionario y la pregunta de nivel socioeconómico se las hacíamos como, ¿cuántos focos tienes en tu casa? Entonces, de esta manera nosotros, y sin contar o cuántas habitaciones tienes en tu casa, o cuántos dormitorios tienes en tu casa, sin contar cocina, sala, comedor, ¿no? Y de esta manera nosotros sacábamos el nivel socioeconómico. Esta es una variación, esto que estoy diciendo, es una variación a esta historia clínica, y que nada más estamos trabajando con personas en crisis. Bueno, ahí lo dejo.
Yo quería mencionar justamente, como se está hablando en motivo de consulta. Espérenme 2 segunditos, voy a callar a mi perrito. Espérenme tantito. Está bien. No se escucha en realidad, pero muy bien. Nos damos cuenta, Ernesto Alcántara ya nos comenta el ejemplo de lo que nos decía en el mensaje anterior. Muy bien, Elena. Comentaba que Ernesto ya nos está dando el ejemplo en el chat. El Si ejemplo quieres en verlo. amistad. Uno da la mejor en mostrarse, bueno, da lo mejor en mostrarse con valores y principios, respaldando el arropo para la persona a quien uno lo hace ser especial. Pero por un pequeño error todo queda en desconfianza y la amistad en vez de fortalecerse se fractura y uno termina siendo el malo del cuento. No, si me explico con este ejemplo, generalizando la esencia del ser humano. Ok, aquí el ejemplo creo que se aterrizó un poquito más en la parte personal. Es verdad que muchas veces nos esforzamos, Ernesto, por mostrar lo mejor de nosotros, pero aquí vale, y siempre lo pongo entre comillas, no porque dude de ti, sino porque mostrar lo mejor no siempre es mostrar lo mejor. Cada persona tenemos una idea de qué es lo mejor y qué es lo peor. ¿A qué me refiero? Voy a ponerte o combinar este ejemplo con uno. Vamos a pensar que tengo a una persona que está en crisis o en duelo y a lo mejor acaba de terminar, no una crisis tan fuerte, digo, si hubiera una forma de medirlo, pero acaba de terminar una relación de pareja esta persona. Ok, ¿y qué pasa? A lo mejor yo soy una persona que le doy lo mejor de mí y le hablo diario. Oye, ¿ya despertaste? Oye, ¿ya comiste? Oye, ¿cómo está tu cena? Oye, ¿cómo vas en el trabajo? Y mi forma de dar lo mejor es estar tan presente que a lo mejor esa persona lo vive con mucho cariño porque Armando está presente todo el tiempo y le ayudó a no atravesar ese momento de soledad. Pero a lo mejor esa persona no lo vive así y a lo mejor lo vive como, Armando, ya no me hables tanto. O sea, sí estoy mal, pero necesito como mi tiempo. Y entonces en este ejemplo, o a lo mejor yo digo, ay, está en duelo, mejor le dejo un tiempo para que pueda elaborar la situación. Y a lo mejor la persona dice, qué bien, yo necesito tiempo a solas para elaborar la situación. O a lo mejor dice, Armando, es que me abandonaste. Ni me preguntaste cómo estaba y yo necesitaba que alguien me escuchara. ¿Por qué te pongo todos estos ejemplos? Porque en este ejemplo, como mencionas, de amistad y de dar lo mejor y mostrarse con valores, cada quien entiende lo que son valores a su manera. Y mientras unas personas pueden entenderlo como lo correcto, otras personas lo pueden entender como lo no correcto. Por eso, cuando tú das tu tiempo, cuando das tu esfuerzo, vale la pena primero si la persona lo quiere recibir, si lo puede recibir y si entienden la misma situación de más o menos la misma forma. Porque, ¿qué crees? Si yo soy el mejor amigo, vamos a poner un ejemplo aquí de Verónica. Pongo el ejemplo porque está el nombre en la pantalla. Y a lo mejor Verónica y yo somos los mejores amigos y yo tengo un error o a lo mejor comento algo, a lo mejor digo, qué bien, soy muy carnívoro y a lo mejor Verónica es ultra vegana. ¿Cómo te atreves, asesino de animales? Si realmente somos amigos, vamos a poder hablar del tema y vamos a poder subsanar esa situación. Si no somos verdaderamente amigos, simplemente me va a decir asesino y me va a dejar de hablar. Y yo voy a dejar de hablarle también, sabiendo que tal vez no era una amistad tan sólida. Y entonces aquí acompañamos ya no a ti como ejemplo de amistad, sino a ti como ejemplo de persona que necesita análisis o persona analizante o paciente. ¿Cómo entiende la amistad? ¿Qué expectativa tiene? ¿Qué da y qué espera recibir? Y ese es nuestro trabajo, es empezar a cuestionar no desde la duda de no, tú no eres un buen amigo, no, sino va desde el cómo entiendes la amistad, qué esperabas que hiciera esta persona qué esperaba de ti, ¿no? O sea, como para entender desde dónde lo vive, para poder confrontar a la persona de a la mejor vi lo mejor de mí, pero no era para esa persona lo mejor. Espero no haberme Aquí, extendido tanto con este ejemplo. aquí yo también quiero mencionar que, bueno, Armando lo dice muy bien en el ámbito personal. En el ámbito clínico no tendría por qué suceder así. No soy tácita de decir que no sucede, porque sí, todos somos humanos, pero no debería suceder así. ¿Por qué? Porque justamente lo que estamos haciendo, si se dan cuenta,
y que estamos al principio y el tiempo se nos está terminando, es que nosotros vamos viendo a la persona de 360 grados, o sea, cuando dicen es que yo estoy dando mi mejor, llevé mi mejor ropa para mostrarme bien. Ajá, pero también estamos viendo las emociones, pero también estamos viendo cómo te llevas con tus compañeros de trabajo. Hay esferas que tenemos que estar revisando, o sea, la personal, la familiar, la social, la de trabajo y la de diversión, o sea, la de mis hobbies. Entonces nosotros vamos a estar explorando las 5 áreas y de esta manera no hay forma de que no lo veamos en 3D, o sea, no lo veamos en 360 grados. Nosotros vamos a ver que a lo mejor con nosotros está muy pulcro, está con su forma de hablar correcta, está todos estos detalles, pero que no tiene amigos o que en el trabajo le sacan la vuelta o que le hacen bullying o que no tiene hobbies. Esto es muy importante en los hobbies, que no tiene hobbies y esto hace que entonces podamos verlo por completo y decir, bueno, aquí te estás esmerando, pero en otras áreas no te estás dando cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, cierro ahí mi Nos comenta María Elena, gusto saludarlos. Les comparto mi experiencia. Me costó mucho trabajo relajarme y me angustiaba no llenar todas las preguntas. Así que hoy es un recordatorio de todo lo que ha ido ayudando. Gracias. Eso nos lo comenta María Elena. Gracias por tus palabras. Y leo ahora lo que expresa Verónica. Buenísimo. Puntos. En primera consulta me tocó ver a un semiólogo externar su prisa por llenar ficha con un familiar. En primera fue por videollamada. Y aquí como que me pierdo porque como que lo siento fragmentado. Segunda, enferma en cama. Tercera, acababa de fallecer su mamá. Cuarta, no había podido ir al sepelio. Ah, ok. Es triste ver esas fallas de un especialista. Es dependiendo de cada consultante, amo su conocimiento. Gracias. Gracias. De repente al leerlo lo sentí como fragmentado, pero no, es lo que fue ocurriendo en cada una. Y efectivamente, no hay una receta universal, Verónica. Es como entendiendo el momento en el que está, si está en crisis o no, si lleva mucho tiempo lidiando con el motivo que hace que necesite apoyo terapéutico o no, si ya ha consultado a otros especialistas y si tiene un círculo de apoyo, porque no es lo mismo que sea algo sorpresivo, algo que nunca ha vivido antes, a que sea algo que ya ha vivido varias veces. Yo les comento, no es lo mismo cuando llega alguien en periodo de adolescencia por el rompimiento de su primer amor y que acababa de pasar hace unos días y que no puede amar igual y ya no se va a sentir igual, a lo mejor alguien de 30 o 40 años que tal vez ya ha sufrido, y digo tal vez, varias experiencias amorosas, varios rompimientos, que se sigue sintiendo muy mal, pero que se siente diferente cuando ya tienes, digamos, estos antecedentes. Lo mismo discusiones de pareja, problemas familiares e incluso oportunidades, porque recuerden que los motivos de consulta o los motivos de angustia también pueden ser logros. Un cambio, casarse, tener un mejor pagado empleo o hacerse un cambio físico. Por ejemplo, bajar o subir de peso. Muchas veces genera más angustia porque implica elaborar cómo es tu situación actual. Entonces, no nos vayamos solo por la idea de que solo es lo negativo, porque muchos terapeutas nuevos tienen esta idea de que solo voy a preguntar sobre lo malo, solo sobre lo que te genera malestar o traumas. Y no, una historia clínica es abarcando todo, cómo entiendes tanto lo positivo, qué te vincula a las personas, qué disfrutas, qué haces en tu tiempo libre, en qué gastas, cuáles son tus dificultades y cómo las resuelves, cómo convives con las personas de escuela, trabajo, casa, contigo mismo. Y a partir de ahí es como este documento, como herramienta, nos funciona para tener este punto de partida, esta idea global y cómo va a vincularse con nosotros. Si va a vivirnos como la persona que le va a resolver todo, si va a vivirnos como la persona que le va a dar consejos y cuando rompamos con esta imagen, cómo va a reaccionar también. Entonces, es la historia clínica este elemento no de partida, porque la partida es la entrevista, pero sí de partida para el tipo de acompañamiento que vamos a escuchar, de que vamos a brindar. Sí, totalmente de acuerdo,
porque también de aquí vamos a estar sacando un presunto diagnóstico o una impresión diagnóstica, que es realmente como se llama, y nosotros tendríamos que estar viendo características con las cuales, o sea, no es lo mismo trabajar con una persona que tiene a lo mejor psicosis, con una persona que es más neurótico, con una persona que es más, que tiene defensas obsesivas, y entonces nosotros tenemos que ir estructurando más o menos la forma de trabajar con ellos. No estoy diciendo que le vamos a dar un trato así cuadrado, sino lo vamos a ir modificando, porque, por ejemplo, si llega una persona que tiene rasgos, no sé, paranoides, las preguntas directas le suenan muy agresivas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir viendo cómo lo vamos a ir trabajando, cómo vamos a relacionarnos, esa palabra correcta, cómo nos vamos a ir relacionando con el paciente para que le hagamos este acompañamiento, para que hagamos este acompañamiento, hagamos equipo y la persona vaya saliendo y todos sus síntomas egosintónicos se conviertan en egodistónicos, que lo que quiere decir es que los pueda ver y entonces ahora los pueda trabajar, ¿no? No es lo mismo una persona que está deprimida y que lleva mucho tiempo con depresión a una persona que está maníaca, o sea, todo esto lo tenemos que ir viendo y esto lo vemos por medio de la historia clínica. También otra de las cosas que es importante es que una historia clínica bien formada o bien estructurada, cuando nosotros necesitamos ayuda porque nos quedamos atorados con algo del tratamiento, lo supervisemos y esto ayuda, facilita, no tienen una idea, la cantidad de trabajo que se puede facilitar cuando se está en supervisión, porque el supervisor va entendiendo e inclusive te va diciendo, oye, no has investigado este tema, fíjate cómo está saltando esto, y eso es para invitarlos también a nuestro, pues a nuestro grupo de supervisión, y que de esta manera tienen tres pares de ojos que estamos nosotros ahí para poder señalar algunos puntos que pudieran ser no explorados todavía o la forma de trabajarlos, ¿no? También les pido, por favor, que esto va a subir a redes, va a subir a TikTok en cápsulas y va a subir también a esta YouTube. Denle un like, por favor, ahí para que nosotros sepamos que sí nos vieron, ¿no? Ok, hasta ahí. Este tema es bastante amplio y efectivamente hoy el tiempo fue muy corto. En hora y media apenas nos da tiempo de repasar de forma general temas relevantes como los que hemos tocado y pues sí, como menciona Diana, cuentan con nosotros para quien quiera continuar en este proceso de mejorar y de pulir tu propia técnica, de pulir cómo es tu estilo a la hora de acompañar a las personas y entonces cuentas con nuestro apoyo, sobre todo aquí en Conócete, nos reunimos todos los lunes de 9 a 10 y media, una vez al mes es una charla, pero los demás lunes son para supervisión. Y entonces es donde podemos, entre colegas, poder mejorar las herramientas que tenemos a la hora de dar estos acompañamientos, a la hora de acompañar a la gente a resolver, a entender, a afrontar las situaciones que les generan malestar. Muchas gracias. Seguiremos con este tema, ¿no? Como ya decíamos, yo creo que habrá al menos una sesión más, y no es que dos. Ya veremos cómo avanzamos. Y como siempre, gracias por estar acá y los esperamos en la supervisión, donde justamente se puede aplicar, porque ahorita lo escuchamos y dices, ¿cómo lo acomodo? Para eso sirve una supervisión, para que te escuchen, vean qué pasó y te puedan orientar de la mejor manera. ¿Para qué? Para realizar nuestro trabajo bien, ¿no? Hacer un trabajo de calidad con el que nos sintamos cómodos y donde el paciente también obtenga lo que está buscando, ¿no? Entonces, como siempre, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta Excelente luego. inicio de Dudas, semana. háganlas saber en el chat. Y si tienen alguna observación o quieren hacer alguna observación en el chat o también directo en el canal de YouTube o en el TikTok, o sea, ahí sí nos siguen. Bye. Bye.